La NFPA, National Fire Protection Association, es reconocida alrededor del mundo como la fuente autoritativa principal de conocimientos técnicos, datos y consejos para el consumidor sobre la problemática del fuego, la protección y prevención. La actividad más importante de la NFPA y por la que más se le conoce es la relación de normas y códigos contra incendios. Objetivo: el Código de Seguridad Humana NFPA 101 tiene como propósito proporcionar los requisitos mínimos de protección contra incendio, con la debida consideración hacia la función, para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras para asegurar la vida de sus ocupantes. Para los habitantes, las estructuras deberán ser diseñadas, construidas y mantenidas para proteger a los ocupantes que requieran ser evacuados, relocalizados o que deben defenderse en el lugar. Como estructura, deberá mantener la integridad durante el tiempo necesario para evacuar, relocalizar o defender en el lugar a los habitantes. Concepto: el Código de Seguridad Humana NFPA 101 es la fuente de más amplia referencia para estrategias de seguridad de los ocupantes basada en las características de construcción, protección y ocupación en todos los niveles del ciclo de vida útil del edificio. Relevante para la seguridad humana tanto en estructuras nuevas como existentes, NFPA 101 cubre todo desde los medios de ingreso y las características de protección contra incendios hasta las emergencias por materiales peligrosos, lesiones por caídas y comunicaciones de emergencia. El código se aplica a casi todos los tipos de ocupaciones y estructuras, entre ellas ocupaciones residenciales, comerciales, mercantiles, para el cuidado de la salud, guarderías y de reunión pública. Surgimiento: en 1912 se publica el documento Ejercicios de escape en fábricas, escuelas, grandes almacenes y teatros. En 1927 se publica el Código de Salida de Edificios. En 1942, después del incendio en Coconut Nightclub, donde murieron 492 personas, tomaron más en cuenta lo importante que eran las salidas de emergencia, un código de seguridad a seguir. En 1963, solamente se incluyó a aquellos que tenían un amplio conocimiento sobre cuestiones de incendio. Esto generó una nueva edición en 1996 nombrado Código Humana de Edificios y Estructuras. En 1977 se divide el código por ocupaciones y por tipo de construcción, nueva o existente. En el 2000, la edición del Código de Seguridad Humana fue adoptada por la NFPA el 17 de noviembre de 1999 y fue vigente a partir del 11 de febrero del 2000. En esta última fecha fue aprobada como norma ANSI. NFPA 101, Capítulo 1. Administración. Relacionado con los aspectos constructivos, protectores y ocupacionales para minimizar el peligro de la vida humana ante el fuego. Proporciona todas las pautas de alcance, propósito del código y unidades que estarán presentes en el código. Menciona la capacidad de uso de otros sistemas mayores o iguales a los exigidos en el código, bajo la aprobación de la autoridad competente. Capítulo 2. Publicación de referencia. Presenta los documentos referidos en el código que deben ser considerados parte de los requisitos. Jerarquiza la norma del código ante la contradicción por parte de otra norma o código. Menciona algunas referencias obligatorias relacionadas, como por ejemplo el NFPA 1, Código de Incendios, el NFPA 72, Código de Alarmas de Incendios y Señalización, o el NFPA 921, Guía para Investigaciones de Incendios y Explosiones. Capítulo 3. Definiciones. Enmarca la contextualización de los términos utilizados. Cada definición contenida en el capítulo deberá ser aplicada al término al que se refiere. Si un término no está definido en el capítulo, su significado será el comúnmente aceptado dentro de los contextos. Capítulo 4. Generalidades. Proporciona las metas, objetivos y requisitos del código, promoviendo la protección de la vida humana y la efectividad de los sistemas de emergencia ante incendios u otra emergencia similar. Presenta los simulacros de incendio y planes de emergencia y cómo estos deben ser diseñados y aprobados.
El capítulo 5 de la NFPA 101 se centra en la opción basada en el desempeño y establece los requisitos de seguridad contra incendios para edificios y estructuras. Se desglosa en varios subcapítulos. Requisitos generales, que es la clasificación de edificios según su uso y ocupación. Criterios de desempeño, el enfoque en sistemas de anulación de incendios de aerosol húmedo. Requisitos prescritos retenidos, que es el cumplimiento de sistemas y aspectos. Especificaciones del diseño y ocupantes, que es la clasificación de ocupación y rutas de evacuación. Escenarios de incendio de diseño, que se enfoca en la seguridad de los ocupantes en caso de incendio en edificios residenciales. Evaluación de diseño propuestos, que son los métodos de evaluación para alcanzar objetivos de desempeño. Factores de seguridad. Se deben incorporar factores de seguridad aprobados en el diseño para abordar la incertidumbre en suposiciones y datos. Requisitos de documentación. Se enfatiza en la necesidad de documentación completa en el proceso de diseño. El capítulo 6 se enfoca en la clasificación de ocupantes y riesgo de contenidos en edificios. La clasificación de la ocupación define categorías de ocupación como reuniones públicas, educación, guardería y atención médica, con requisitos específicos. Aborda ocupaciones múltiples y opciones de separación. En cuanto al riesgo de contenido, evalúa el peligro de incendio y otros eventos peligrosos. La clasificación se realiza por un profesional de diseño registrado y se divide en riesgo leve, ordinario y elevado. En resumen, este capítulo establece cómo clasificar ocupaciones y evaluar riesgos de contenidos para garantizar la seguridad en edificios. El capítulo 7 se enfoca en los medios de egreso en edificios para asegurar la seguridad en emergencias. Incluye pautas generales, definiciones, separación de medios de egreso y requisitos de altura, superficie y más. Luego aborda componentes como puertas, cerraduras, ancho de hojas y escaleras, seguido de regulaciones sobre capacidad de medios de egresos y medición. Además, establece disposiciones sobre la cantidad de salidas y su ubicación. Mide la distancia de recorrido a las salidas, asegura la descarga adecuada desde las salidas y exige iluminación y señalización de egreso. Se aplican normas específicas para ocupaciones de alto riesgo y materiales peligrosos y se consideran áreas de equipos y ascensores para evacuación. Capítulo 8. Aspectos de protección contra incendios. Generalidades. Los aspectos de protección contra incendios deben colocarse tanto en edificios nuevos como en edificios ya existentes. Los edificios que cuenten con muros, barreras contra el fuego de 2 horas o más de resistencia al fuego deben de estar de acuerdo con la norma NFPA 221, norma para las paredes de fuegos altos. Barrera contra el fuego. Las más comunes son los pisos, las paredes y los techos. Estas están diseñadas para evitar la propagación del humo, del fuego y de los gases tóxicos. Deben clasificarse según su resistencia al fuego, de 3 horas, de 2 horas, de 1 hora o de media hora, siendo la de media hora la de menor resistencia. Barreras contra el humo. Estas tienen la función de restringir los movimientos del humo o la movilidad del humo. Protección contra terremotos. Los ascensores deben tener la capacidad para dejar de funcionar en forma ordenada durante un terremoto, según la norma NFPA 101. Aberturas verticales y ventanas contra el fuego. Deben instalarse, inspeccionarse, probarse y mantenerse de acuerdo a la norma NFPA 80, que es la norma de puertas de fuego y otras protecciones. Capítulo 9. Equiparamiento de servicios en edificios y protección contra incendio. Este capítulo consta de servicios generales, los cuales abarcan el gas, el sistema eléctrico, los sistemas de energía de reserva y contando también con un control de humo, el cual nos dice que la instalación de este sistema debe ser diseñado, inspeccionado, aprobado y mantenido de acuerdo a las normas reconocidas a nivel nacional. Aquellos ascensores, escaleras mecánicas y transportadores tienen ciertos requisitos para medio de egreso que se encuentren accesibles. Entre estos tenemos la cantidad de coches, la cual nos dice que un foso de ascensor debe estar de acuerdo con la norma del capítulo 8. Las aberturas de cerramiento, la sala de máquinas y las operaciones de emergencia de bomberos.
el cual nos dice que los recorridos de ascensores que superen 25 pies deben abordar la necesidad de personal de emergencia para propósito de rescate. Capítulo 10. Terminaciones interiores. Este capítulo especifica que los muros, los paneles móviles, los tabiques fijos y los amortiguadores de caída, ya sea para uso estructural o de propósito decorativo, son considerados acabados interiores. Por lo tanto, no deben ser considerados como decoración ni uso mobiliario y deben seguir el requisito de criterios de aceptación de la NFPA 208.6. Entre aquellos requisitos tenemos que la tasa pico de liberación de calor durante todo el ensayo no debe exceder de los 800 kW. Los materiales de acabado interior, de muro y cielo raso deben ser ensayados de acuerdo con el ASTM E84 y agrupados en clases, las cuales son A, B y C. Capítulo 11. Estructuras especiales para edificios de gran altura. Los requisitos de la sección 11 deben estar aplicadas a la ocupación regulada en los capítulos del 12 al 42. Las estructuras abiertas tienen componentes de medio de ingreso. Entre estos componentes tenemos la escalera de mano para escape de incendio, la capacidad de medio de ingreso, la cantidad de medio de ingreso. Las torres pueden permitir una única salida siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. 1. La torre debe estar sujeta a una ocupación menor de 25 personas. 2. No debe utilizarse para propósito de vivienda ni para dormir. 2. La torre debe ser de construcción tipo 1, tipo 2 o tipo 4. 4. El acabado interior de muros y cielo raso de la torre debe ser de clase A o clase B. Capítulo 42. Ocupaciones para almacenamiento. Requisitos para medios de egresos. Se quiere que cada medio de egresos cumpla con la pauta del capítulo 7. Esta parte no se aplica a conductos de servicios de los cuales se utilizan los equipos como lo son el eléctrico, el mecánico o las tuberías, asegurándose que estén contra el acceso no autorizado. Capítulo 43. Rehabilitación de un edificio. Generalidades. Las obras de rehabilitación de un edificio existente deben clasificarse como una de las siguientes categorías de obra: reparación, renovación, modificación, reconstrucción, cambio de uso o adición. Definiciones especiales: reparación, emparchamiento, restauración, pintura de materiales, elementos o equipos. Renovación, reemplazo de un tipo, resistencia o mejora de un elemento o material. Modificación, la reconfiguración de cualquier espacio. Reconstrucción, la reconfiguración de un espacio que afecta a una salida o un corredor compartido. Cambio de uso, cambio en el propósito o en el nivel de la actividad dentro de la estructura. Renovaciones, capacidad de los medios de egresos. La capacidad de los medios de egreso son determinadas de acuerdo a la sección 7.3. Debe ser suficiente para su carga de ocupación a menos que exista una de las siguientes condiciones. En este caso, se debe permitir que la autoridad competente establezca la carga ocupante como la cantidad de personas. La capacidad de egreso debe haber sido aprobada previamente para poder ser utilizada. Anexo A. Material explicativo. Este presenta un procedimiento sugerido para determinar los requisitos del código aplicable a un edificio o una estructura, determinando la clasificación de ocupación, haciendo referencia a las definiciones de ocupación del capítulo 6 y los capítulos 12 al 42 sobre las ocupaciones estructurales. El anexo B trata sobre el equipamiento para evacuación complementaria en edificios. Este equipamiento no es obligatorio, pero puede ser adoptado voluntariamente por los propietarios o constructores. Incluye dispositivo de descenso controlado y sistema de rescate con plataformas para situaciones de emergencia.
Estos equipos complementan los medios de escape requeridos y deben cumplir con ciertas normas de seguridad. Anexo C. Documentos sobre materiales peligrosos en NFPA. Los NFPA 30, NFPA 45, NFPA 54, NFPA 55, NFPA 400 y NFPA 495 presentan un conjunto de requisitos para la protección contra emergencias con materiales peligrosos de acuerdo con la seguridad del Código de Seguridad Humana.